Continuamos entonces con el segundo ejemplo que quiero darles en cuanto a lo que es la revelación progresiva. Espero que estén captando este concepto. Dios fue revelándose a través del tiempo. La Biblia está estructurada de esa manera. El mensaje de Dios fue revelando parte de ese mensaje, lo que era necesario para la gente que vivía en esa época. Otro ejemplo, y me gustaría que me acompañen en ese ejemplo, claramente es la dieta del hombre. Si ustedes se fijan, si me pueden acompañar en sus Biblias, buscando los versículos y entendiendo, van a ver, por ejemplo, que cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 29, cuando lo colocó allí en el Edén, si ustedes leen allí en el Edén, el hombre, Dios le dio, en primer lugar, en el versículo 28, le dio una tarea. Esa tarea era fructificarse y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. O sea que Dios colocó al hombre en el Edén como la corona de la creación. El hombre era el que debía dominar toda la creación, debía sojuzgarla, debía dominarla y debía señorear. Fíjense lo que dice ahí: señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero ahora le va a dar la dieta del hombre. Versículo 29, y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Quiere decir que el hombre en el Edén era vegetariano. Comía plantas, comía semillas, y fíjense que no solamente el hombre era vegetariano, versículo 30, los animales eran vegetarianos. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. En el principio, en la creación original, tanto el hombre como las bestias eran vegetarianas. Pero ahora, si nos fijamos en Génesis capítulo 9, pasó el diluvio. Y después del diluvio, cuando pasó el diluvio, Dios le dijo a Noé, fíjense que en el capítulo 9, versículo 3, le dice claramente: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Si ustedes prestan atención en Génesis capítulo 1, versículo 29, la primera revelación que Dios le dio al hombre era que el hombre era vegetariano. Pero ahora en Génesis capítulo 9, versículo 3, agregó algo Dios a su dieta. Y lo que agregó Dios era que la carne, el hombre se transformó ¿en qué? En carnívoro. Pero algo había pasado. Fíjense que entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 9 tenemos que en ese lapso de tiempo tenemos el diluvio. Y luego del diluvio Dios le da al hombre una nueva revelación y una nueva oportunidad para ejercer justicia a través de un nuevo orden que Dios había establecido. Llegamos a Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, claramente, hay todo el capítulo, no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero si ustedes se fijan en ese capítulo 11 de Levítico, ahí ustedes van a encontrar los animales limpios e inmundos. Ahora, algo había pasado acá. Más o menos entre Génesis capítulo 9 y Levítico capítulo 11 estamos hablando de unos 2000 años después. Y quiere decir que en ese tiempo Dios ahora le da al hombre, y en este caso ya tenemos a Israel como nación. Dios le da a Israel como nación y le da al hombre qué animales podían comer y qué animales no podían comer. Quiere decir que había animales que eran limpios y había animales que eran inmundos. Ahora, en Génesis capítulo 1
le dijo que podía comer hierbas. En Génesis capítulo 9 le dijo que podía comer hierbas y carne. Ahora en Levítico capítulo 11 le restringe qué carnes podía comer. O sea que ahora Dios le dice al hombre, bueno, dentro de los animales, que hay animales que podés comer y animales que no podés comer. Quiere decir que al principio Dios le dio una revelación. En segundo lugar, amplió esa revelación porque les dio la carne. Pero ahora, en tercer lugar, restringe esa revelación dándole que ahora algunos animales puede comer y otros animales no puede comer. Llegamos al Nuevo Testamento. Con ese concepto de revelación, en el Antiguo Testamento, el israelita sabía qué cosas podía comer y qué cosas no podía comer. Ahí ahora entendemos en el Nuevo Testamento las leyes dietéticas que Israel tenía. Pero llegamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 tenemos la visión de Pedro. En esa visión Pedro ve un lienzo que desciende del cielo y en ese lienzo estaba lleno de animales. No tenemos el tiempo de leerlo, pero si ustedes se fijan, esos animales del lienzo de Hechos capítulo 10 son los mismos animales que encontramos en Levítico capítulo 11 que no podían comer los israelitas. Y ahora allí en esa visión que él tiene de ese lienzo bajando del cielo, escucha una voz del cielo que le dice, mata y come. O sea, y Pedro, como tenía todo el concepto de qué animales podía comer y qué animales no podía comer, Pedro dijo, de ninguna manera, no lo voy a hacer, porque esa era la revelación que él tenía, que había aprendido de la antigüedad. Pero ahora Dios le dice claramente, lo que Dios limpió, no lo llames tú, ¿qué? Inmundo. Ahora, en Hechos capítulo 10 cambia nuevamente la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:29 era herbívoro. En Génesis 9:3 podía comer carne y hierbas. En Levítico capítulo 11, dentro de la carne había animales que podía comer y animales que no podía comer. Pero ahora en Hechos capítulo 10, Dios está cambiando. ¿Por qué? Porque va a introducir un nuevo programa, que es la iglesia. Pero ahora Dios le dice claramente, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y en último lugar, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, dice claramente que todos los alimentos se pueden comer. La revelación final de Dios para el hombre en este tiempo es que los alimentos en sí son limpios y se toman con acción de gracias. No hay un alimento que yo no puedo comer. Todo se puede comer siempre y cuando yo entienda que esos alimentos Dios me los da y yo con una actitud de agradecimiento le doy alabanza a Dios por lo que Él ha provisto para sostener mi cuerpo. Ahora, en la revelación progresiva yo tomé este ejemplo de la dieta del hombre simplemente para mostrarte cómo Dios a través de los años, desde Génesis hasta casi el Apocalipsis, allí en 1 Timoteo capítulo 4, claramente Dios primero dio una revelación, después amplió esa revelación, después restringió esa revelación y finalmente Dios da libertad para el hombre para que pueda comer lo que quiera. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios primero dice una cosa, después amplía? Y fíjense que en algunas oportunidades la nueva revelación que Dios estaba dando estaba suplantando lo que antes Dios había dicho. Y esto, por favor, esto no es un error ni nada de lo que estamos diciendo. Simplemente quiero que entiendas el concepto de que muchas cosas que Dios dijo, para nosotros en el día de hoy son obsoletas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué están en la Escritura? Están en la Escritura, por supuesto, para enseñarnos claramente, pero no están dirigidas directamente a nosotros. Eso es lo que tenemos que entender de la Escritura.
Y esta clave de revelación progresiva es sumamente importante. ¿Por qué? Porque toda la Escritura está estructurada de esa manera. Dios fue revelando. ¿Y por qué lo hacía Dios? Como dije recién. Dios sabe lo que es bueno y necesario para el hombre en cada época. Adán recibió la revelación que él necesitaba para ese tiempo. Lo mismo que Israel, lo mismo que después los hombres después del diluvio y lo mismo que nosotros. Hoy tenemos toda la revelación de Dios. ¿Y dónde la tenemos esa revelación? Lo tenemos en la Escritura. Cuando se cerró el canon de la Escritura, ahí tenemos la revelación final de Dios para el hombre. Entonces, eso es revelación progresiva. A través de estas clases vamos a ir viendo claramente y ojalá que puedas captar este concepto que es muy, muy importante, porque le vas a poder sacar mucho más beneficio a la Escritura, entendiendo a quién esa parte de la Escritura está dirigida. Cuando entendemos eso, vamos a poder sacar para nosotros aplicaciones, pero nos vamos a dar cuenta que mucho de la Escritura no está dirigida directamente a uno. Uno puede sacar de ahí aplicaciones personales de la Escritura. Revelación progresiva. O sea, es un concepto sumamente importante. Aquellos que somos padres y también cuando fuimos educados nosotros siendo hijos, se utilizó la revelación progresiva con nosotros, pero no se llamaba revelación progresiva. O sea, nuestros padres cuando fuimos pequeños nos confinaban, quizás en un corralito, en un lugar chico, para que no nos hagamos daño. Y nos colocaban allí. Cuando fuimos un poco más grandes, 2 o 3 años, y empezamos a caminar, ya nos dieron, al niño se le da más libertad. Después, cuando tiene 5 o 6 años, se lo deja salir quizás a la vereda para jugar, o comienza a andar ya en una bicicleta. Y el padre y la madre con cuidado lo dejan ir hasta cierto lugar. Cuando es un poco más grande, le permiten quizás cruzar la calle incluso para hacer algún mandado, algún recado que le dan los padres. Y los padres van haciendo los ajustes necesarios con los hijos a medida que van creciendo. No lo llamamos revelación progresiva, lo llamamos educación de nuestros hijos, pero estamos haciendo algo parecido. O sea, jamás un niño a los 12, 14 años, si el padre o la madre, si la madre lo envía a hacer un recado, a comprar algo, el niño va a decir, o el adolescente va a decir, mamá, no puedo ir porque cuando yo tenía 3 o 4 años, papá me dijo que yo no podía cruzar la calle. No, los niños van haciendo los ajustes a medida del tiempo en forma natural. Lo mismo sucede con la Escritura. La Escritura va haciendo los ajustes en forma natural y las personas, ¿por qué? Porque Dios le va revelando a las personas que vivían en ese tiempo lo que era necesario para esas personas que ellos tenían que saber. Esa es la primera clave. La segunda clave que tenemos que entender que es sumamente importante para entender la hermenéutica, la primera clave es entonces la revelación progresiva. Antes de comenzar con la segunda clave, me gustaría hacer un repaso de lo que es para entender este concepto. La revelación progresiva era el desarrollo de la verdad de Dios en un determinado periodo de tiempo. Nuestro próximo clave que tenemos que ver son los pactos de Dios con el hombre. Pero antes de eso, entendamos que por revelación progresiva entendemos el desarrollo, Dios dándose a conocer al hombre en un determinado periodo de tiempo. Quiere decir que la revelación progresiva tiene un principio y tiene un final. Hay un comienzo y hay un final. Y la estructura de la Biblia nos muestra claramente que Dios fue revelando algo en esa época para las personas de esa época. Y vamos a ver cómo esa verdad fue ampliándose a través del tiempo. La segunda clave, los pactos de Dios con el hombre. Vamos a comenzar a ver
que algo que es importante, en el transcurso de este tiempo, de estas edades, Dios y el hombre se han comprometido en diferentes pactos, los cuales son de suma importancia para entender la Escritura. Los pactos eran la forma en que Dios se revelaba con el hombre. Una definición de pacto, para que lo entiendan. Un pacto es una declaración por parte de Dios en la cual Él establece una relación de responsabilidad. En este transcurso de tiempo que estamos viendo, cuando Dios daba una verdad, Dios y el hombre se comprometían. Dios le daba al hombre una revelación, Dios le daba al hombre una declaración, una responsabilidad. Eso es un pacto, una declaración por parte de Dios en la cual Él establece una relación de responsabilidad. Entonces, vamos a ir viendo los diferentes pactos y después, a medida que desarrollemos esta materia, vamos a estudiar en profundidad cada uno de ellos y vamos a entender qué es lo que Dios tenía en mente cuando le dio al hombre una determinada responsabilidad. Los pactos, el primero de ellos es el edénico, el pacto de Dios con el hombre en el Edén. Ahí Dios le va a dar al hombre la autoridad y el señorío sobre la creación. El hombre tiene la responsabilidad de gobernar todo lo que es la creación. El próximo pacto es el pacto adámico. Es el pacto que Dios hace después del hombre, con la caída del hombre. Y ahí en ese pacto adámico vamos a ver claramente la primer promesa que Dios le da al hombre de un redentor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Claramente Dios le va a dar al hombre una responsabilidad. Algo que es interesante, vamos a ver que en cada periodo de tiempo el hombre sabe perfectamente lo que el hombre tiene que hacer en ese periodo de tiempo. En tercer lugar, el pacto de Dios con Noé. En ese pacto, allí en Génesis capítulo 9, involucra un montón de elementos, pero básicamente el hombre tenía que dominar la tierra nuevamente, tenía que sojuzgarla. Ahí es el comienzo de las naciones gentiles y ahí comienza, el hombre tenía la autoridad para quitar la vida cuando fuese necesario. Si un hombre mataba, esa persona debía morir. Génesis capítulo 9, versículo 6, se establece la pena capital. En cuarto lugar, el pacto abrámico. Es el pacto que Dios hace con Abraham y con su descendencia. Este pacto es fundamental para entender toda la historia de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Dios le promete a Abraham que Dios iba a hacer de Abraham, haré de ti una gran nación. Y Dios le dijo claramente, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y en tercer lugar dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este pacto, los beneficios de este pacto son increíbles. En quinto lugar, el pacto mosaico. El pacto mosaico, para que lo entendamos, no es simplemente la ley, Éxodo capítulo 20. La ley involucraba un montón de cosas más, pero este pacto es un pacto que Dios hace con la nación de Israel. Le da leyes, le da estatutos, le da ordenanza y el pueblo de Israel se compromete a cumplirlos. En sexto lugar, el pacto palestino. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 28 al 30, pero específicamente el capítulo 30 de Deuteronomio, el pacto palestino, vemos las bendiciones. Todo este pacto es una ampliación del pacto abrámico. Después lo vamos a ir estudiando. Pero vamos a ver claramente, cuando Israel reconozca a su Mesías, el pacto palestino, Israel va a poseer la tierra. Y esa tierra maravillosa, las promesas que Dios hizo, van a tener su cumplimiento. En séptimo lugar, el pacto davídico. Este pacto en 2 Samuel capítulo 7, Dios ahí le promete a David 3 cosas. Una casa, un trono y un reino. Uno lee eso y quizás no presta atención.
Pero profundizando en la Escritura vamos a ver que Dios le estaba prometiendo a David que un descendiente de David se sentaría en el trono de Israel. Siempre. Por eso llegamos al Nuevo Testamento y en Mateo capítulo 1 tenemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el derecho legal del Señor Jesucristo de sentarse en el trono de David porque es descendiente de David, el pacto davídico. Y por último, el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31. Ese pacto fue hecho con la nación de Israel. Si ustedes leen Jeremías capítulo 31, se van a dar cuenta que Dios le promete a Israel que si ellos reconocían a su Mesías, iban a tener una nueva mente, un nuevo corazón y perdón de pecados. Pero Israel rechazó a su Mesías. Eso lo vemos en los evangelios, claramente. Y entonces Dios dejó de lado a Israel. Dejó por completo de lado a Israel y comenzó a trabajar con su nuevo programa, que es justamente la iglesia. Pero los beneficios de ese nuevo pacto que fueron dados para Israel, si bien Israel lo rechazó, nosotros como iglesia gozamos hoy de los beneficios del nuevo pacto. No fue para nosotros, porque la relación que nosotros tenemos con Dios no es a través de un pacto, es a través del nuevo nacimiento, pero gozamos de los beneficios del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo como Salvador personal, nosotros tenemos que nuevamente nuevo corazón y perdón de pecados. Si Israel hubiese aceptado a su Mesías cuando su Mesías vino, esos corazones hubiesen sido ¿qué? Transformados por completo. Nuevamente nuevo corazón y perdón de pecados. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando su Mesías vuelva para establecer su reino milenial. Ahí Israel va a reconocer a Cristo como el Mesías y ahí sus corazones van a ser cambiados, sus mentes van a ser transformadas y sus pecados van a ser borrados, dice la Escritura. Estos 8 pactos, toda la Escritura, si ustedes prestan atención y vamos a ir viéndolo, vamos a ver que toda la Escritura está relacionada con alguno de estos pactos. Son muy importantes porque a través de ellos vemos la historia bíblica desarrollada por completo. Los pactos. Las palabras originales para los pactos. La palabra en el Antiguo Testamento es la palabra berit, que significa cortar en pedazos. El pacto era un contrato, una alianza. Cuando dos personas hacían una alianza, muchas veces se cortaba un animal y se pasaba por en medio de ese animal y de esa manera ambas partes se estaban comprometiendo a llevar a cabo y a cumplir ciertos requisitos que estaban ordenados en ese pacto. En el Nuevo Testamento la palabra pacto es la palabra diateque, que significa un contrato. Esa es la idea, un contrato entre dos personas. O sea que ahora con eso en mente entendemos lo que es un pacto, una declaración por parte de Dios, en la cual Él establece una relación de responsabilidad. En el Antiguo Testamento era cortar un animal, pasar por en medio y ambas partes que estaban haciendo ese contrato, ese pacto, se comprometían y los dos decían vamos a cumplir lo que estamos prometiendo. Entonces, para referirse a Dios, vamos a ver que un pacto es una declaración por parte de Dios en la cual Él establece una relación de responsabilidad. Vamos a ver que el hombre y Dios se van a comprometer en la historia bíblica a llevar a cabo ciertos propósitos. Y eso es lo que vamos a ver en toda la historia bíblica. ¿Entre quiénes Dios hace pacto? Es interesante, ¿entre quiénes Dios hace pacto? Dios hace pactos, en primer lugar, siempre va a estar Él, Dios por un lado, pero en segundo lugar, siempre entre Dios en primer lugar y, por ejemplo, entre un individuo, como por ejemplo el pacto edénico.
Dios hizo un pacto con Adán, era un individuo, porque no había nadie todavía en el Edén, solamente estaba el hombre, entre él y un individuo. En segundo lugar, entre él y la humanidad en general. Por ejemplo, el pacto de Dios con Noé. Si ustedes prestan atención, cuando Noé desciende del arca junto con su familia, Noé y su familia eran toda la humanidad. No había más nadie, porque todos habían muerto en el diluvio. Entonces claramente vemos que ese pacto, Dios hace pacto entre él y un individuo, entre él y la humanidad, entre él y una nación humana específica. Esa nación es Israel. Por ejemplo, el pacto mosaico. O sea, Dios hizo pacto con Israel que no hizo con ninguna otra nación. O sea, en la Escritura no van a encontrar pactos con otras naciones, porque Dios hizo pacto con un individuo, el pacto edénico, con la humanidad, el pacto de Dios con Noé, con una nación, el pacto mosaico, pero también, en cuarto lugar, Dios hizo pacto con una familia humana específica. ¿Cuál es esa familia? La familia de David. Porque Dios, el pacto davídico, Dios le dijo que ese pacto era con él y con sus descendientes, claramente. Entonces, ahí vemos los 4 grupos con los cuales Dios hace pactos. Con un individuo, con la humanidad en general, con una nación específica y con una familia humana específica. Ahí tenemos los 4 grupos con los cuales Dios hace pactos. Y vamos a ver algo que es interesante, la diferencia entre los pactos. Estos 8 pactos que estamos viendo, el edénico, el adámico, el pacto de Dios con Noé, el abrámico, el mosaico, el palestino, el davídico y el nuevo, vamos a encontrar algo, que algunos de estos pactos, algunos son condicionales y otros son incondicionales. Como su nombre lo indica, condicional, hay una condición que cumplir. O sea, el hombre tiene que llevar a cabo una condición. Por ejemplo, un pacto condicional es el pacto mosaico. El hombre se comprometió a llevar a cabo y a cumplir la ley, porque cuando Dios le dio la ley, allí en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 20, en Éxodo 19, versículo 5, versículo 8, el pueblo de Israel dijo, todo lo que Jehová dijo, eso haremos. Y todos conocemos la historia, que Israel no pudo, de ninguna manera se podía cumplir con la ley. O sea, el pacto condicional hay una condición que cumplir. Pero el pacto incondicional, como su nombre lo indica, no hay una condición. O sea, el hombre tiene una responsabilidad que cumplir, pero si el hombre fracasa, el pacto no es que se quiebra o se quebranta o se termina, porque Dios prometió que va a hacer algo, aún sabiendo que el hombre va a fracasar. Ese es el concepto que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos sobre los pactos, el condicional, hay una condición. Si el hombre no la cumple, ese pacto vamos a ver que va a cesar. Pero en cambio el incondicional, aún a pesar del fracaso del hombre y la desobediencia del hombre, los beneficios y las condiciones de ese pacto van a tener su total cumplimiento. Ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta. En nuestro próximo estudio vamos a ver la tercera clave que tenemos que ver en este periodo, que es justamente los compromisos inmediatos y los compromisos futuros de cada pacto.